Hablando del socialismo, tenemos que entender que tiene un gran número y una gran diversidad de contenidos. Existen algunos que ponen el término en plural, como los socialismos, para indicar la referencia a entidades con muy poca o ninguna relación entre sí. Hay una doble versión del socialismo. Por una parte se dice que es un ideario político que coloca la igualdad como criterio principal de la organización de la sociedad, y por otro lado hay uno que dice que es la fuerza política que se está empeñada en realizar este ideario. La consecución de la libertad, entendida sobre el soporte de la igualdad, tiende a desembocar en un régimen colectivista que ha abolido la propiedad privada de los bienes de producción. El liberalismo es igual a la propiedad privada y es la garantía imprescindible de la libertad. Y el socialismo es la propiedad privada, que es el obstáculo principal de todas las libertades. Cuando una sociedad es libre se entiende como igualdad jurídica y política, y a esta se le suma una igualdad económica y social. El socialismo es un movimiento social que hay que explicar desde su evolución histórica. Y es un fenómeno propiamente europeo. Hablando del origen, se puede decir que este nace en los años revolucionarios de 1789 y 1799, con el afán de una libertad, una igualdad y una fraternidad. 3 decenios después de que en mayo de 1797 Babeuf fuera guillotinado, el socialismo entronca de nuevo con un igualitarismo estricto que en su rigidez no deja lugar a la propiedad privada. El socialismo se muestra por un lado como el producto directo de la Revolución Francesa. Este surge como una reacción revolucionaria. La revolución industrial cuestionó el orden social establecido y provocó una ruptura con el antiguo régimen. Pequeños propietarios en el campo, los artesanos que estaban en las ciudades, se vieron obligados a proletariarse, dando así el nacimiento a una nueva clase obrera. Se habla de una creación anglo-francesa, se dice que aparece hacia 1830 con el término socialismo, que se vincula a Inglaterra al reformismo social de Robert Owen y al de los Saint-Simonianos en Francia. El socialismo es una creación anglo-francesa como reacción a la experiencia de la revolución que emerge en los dos países más desarrollados de Europa de ese momento. Cuando hablamos de Owen, tenemos que entender que durante un tiempo en el Reino Unido se confundieron los conceptos de owenismo y socialismo. Él es el precursor de las reformas sociales más elementales y urgentes. Sugiere reformas sociales, propuestas que no cuestionan las relaciones capitalistas de producción y supone la humanización de las relaciones laborales. También es considerado como el propulsor del movimiento sindical, al que vinculaba cooperativas de producción y bancos obreros, destacada por su oposición al uso de cualquier tipo de violencia y la desconfianza a la politización de la lucha obrera. Por otro lado, hablando de Saint-Simon, fue el primero que planteó la necesidad de una ciencia de la sociedad. Fue un entusiasta de Napoleón, que impuso una reorganización sistemática de los saberes científicos que han de servir de fundamento al nuevo orden social. La lucha entre una clase parasitaria y una trabajadora, o como él la describe, una feudal y la otra industrial, define los términos de la crisis vivida. Cree que la forma para salir de la crisis consiste en impulsar una ciencia positiva que incluya una ciencia social, según el modelo de las ciencias naturales, que sirva de guía y de fundamento a la futura sociedad industrial. Desde 1817 él se distancia del liberalismo económico que hasta entonces había moldeado su pensamiento. La etapa fundacional, esta etapa data entre 1830 y 1864 y toda esta gira en torno a la fracasada revolución de 1848. Hablando de Marx separa nítidamente la sociología y el socialismo, donde se vincula este último a un nuevo concepto de ciencia histórica. En la obra de él se encuentra un análisis de la crisis económica, pero también ha contribuido a la elaboración de una teoría de la crisis social y política. El materialismo histórico que se desarrolla por él en 1844 coloca el modo de producción con su correspondiente estructura social. Para él hay dos clases antagónicas, la de los dueños del capital y la de los que únicamente pueden llevar al mercado su fuerza de trabajo. Las crisis periódicas que marcan el proceso de acumulación capitalista hasta la crisis final la explica él a partir de dos principios. El primero es la caída de las tasas de beneficio y la segunda son los efectos de la superproducción.
El punto de convergencia entre Marx y Saint-Simon es que en ambos la crisis se considera un fenómeno propio de la transición del orden social. Para Saint-Simon, la primera causa de la crisis está en la disolución crítica de la filosofía que sustentaba el edificio social y por tanto se requiere la elaboración de una nueva filosofía acorde al nuevo orden construido. Por otro lado, Marx comienza una elaboración científica denunciando el idealismo histórico que concibe las ideas como el motor de la historia. Por un lado tenemos al fabianismo. Los fabianos se mostraron especialmente críticos al sistema capitalista, que esperaban sustituir por uno colectivista, pero no mediante una evolución, sino por la evolución de la misma sociedad. Confiaban en el conocimiento científico y en la persuasión como forma de hacer efectivos sus resultados. Ellos insertaron el socialismo en el interés de la democracia como la forma concreta de su realización por los medios democráticos. Proponían la municipalización desde los transportes colectivos al suelo y la vivienda. Y, hablando del revisionismo, el socialismo es el resultado de la voluntad de una mayoría tras un largo proceso de reformas. Para Bernstein, la democracia no lleva a la desaparición del poder político, sino que es una forma de poder que se caracteriza por la desaparición del poder de clase. El desarrollo de la democracia consiste en la eliminación progresiva de los caracteres de dominación clasista, pero no del poder en sí. En tres cuestiones básicas se centra la discusión socialista de esta etapa. La primera es vigencia o revisión del marxismo, la segunda es el papel del imperialismo para explicar el reformismo y la tercera es la cuestión de la guerra imperialista y el internacionalismo pacifista obrero. Cuando hablamos de democracia tenemos que entender que primero es la representación parlamentaria surgida en elecciones libres, también es el gobierno de la mayoría y el respeto de las minorías, también es el respeto de los derechos fundamentales de la persona y la protección de los individuos y de las minorías, y también se habla de la división de poderes con la garantía de la independencia del poder judicial de los otros dos poderes. Cuando hablamos del socialismo en el periodo entre guerras, es un periodo que va desde 1914 a 1945, donde se adquiere un perfil propio del socialismo democrático en oposición al marxismo revolucionario. El socialismo democrático como teoría y corriente política se configura en la confrontación crítica con el comunismo leninista. La esencia de la dictadura del proletariado consistía en ser un poder de clase, donde se buscaba la eliminación de la barrera de clase. Lo que caracterizaría a la nueva democracia obrera sería haber superado la división de poderes, creando órganos obreros que son a su vez legislativos y ejecutivos. El único ejemplo de un socialismo que tuvo éxito en este periodo lo encontramos en los países escandinavos. Cuando se habla del socialismo después de 1945 hay que entender que el socialismo se rebota en Europa occidental y el comunismo en la Europa oriental. A partir de 1945 cabe distinguir dos periodos en la evolución del socialismo. Entre los 50 y los 70 era uno que dejaba de lado las ideas marxistas y el otro que era desde los 70 a comienzos de los 80 en que un marxismo bastante superficial configuraba el socialismo del sur de Europa. Al incluir el derecho al trabajo como uno de los derechos fundamentales como lo son el derecho a la seguridad, la educación, la sanidad, la propiedad indiscutible de una política socialista es el pleno empleo. El papel del socialista se reduce a vigilar que la concentración empresarial no suprima la libre competencia, impedir los abusos de poder económico y favorecer el desarrollo económico y su justa distribución. El socialismo no se concibe ya como una lucha por un orden distinto, igualitario y colectivista, sino una tarea constante de lucha por la libertad y la justicia. El socialismo francés insistía en que era inevitable una ruptura para iniciar el camino de transición, y esta ruptura era con el capitalismo. Las medidas de carácter estructural que se consideran imprescindibles para que se produjera la ruptura son las siguientes: el nacionalismo, la reorganización social de la empresa, la descentralización y democratización del aparato del Estado, la redefinición del papel del Estado en las relaciones económicas y centrar las políticas económicas sobre una sola prioridad. Y para concluir, el futuro del socialismo se da que desde los años 30 de la pasada centuria de la izquierda en Europa se ha identificado con el socialismo, sea este uno libertario, marxista o cristiano, pero a fin de cuentas es socialismo. La cuestión fundamental no es la propiedad, como pensó el socialismo durante un siglo, sino la democracia. Por un lado, los socialdemócratas se ratifican en sus supuestos básicos.
El socialismo, tanto en la teoría como en la práctica, no sale de su desconcierto, pero los problemas de opresión, injusticia, desigualdad que trató de corregir en el pasado siguen latentes en las sociedades europeas, de modo que continúa buscando soluciones y que ojalá no busque esas soluciones de una manera global.